Bueno, vamos a hablar sobre el síndrome de Prader-Willi. Vamos a empezar definiendo qué es. El síndrome de Prader-Willi es una enfermedad genética que es multisistémica, porque como vamos a ver más adelante, afecta a varios sistemas del cuerpo humano. Se caracteriza al momento de nacer porque el paciente o el recién nacido presenta hipotonía, o sea, una disminución en el tono muscular y porque tiene dificultad para alimentarse. Luego, durante la infancia y por lo que resta de su vida, lo va a caracterizar porque el paciente va a presentar una hiperfagia, o sea, un aumento en la necesidad de comer o de alimentarse. Hablando un poco sobre la historia, el síndrome de Prader-Willi fue descrito por primera vez en 1956 por tres doctores suizos. Estos eran Andrea Prader, Alexis Labhart y Heinrich Willi, porque se dieron cuenta en 9 pacientes que presentaban un cuadro clínico con obesidad, talla baja, criptorquidia en caso de los hombres y alteraciones en el aprendizaje. Todas estas manifestaciones eran posteriores a una hipotonía muscular al momento de nacimiento. Sin embargo, sí es cierto que actualmente el síndrome solo lleva los apellidos de Andrea Prader y de Heinrich Willi. Originalmente sí se le reconocía a Alexis Labhart su participación en el descubrimiento de este síndrome. Sin embargo, alrededor del año 1961, Andrea Prader y Heinrich Willi fueron capaces de expandir el, el síndrome y fueron capaces de identificar cuál era la causa principal de este síndrome. Entonces, a partir de ese momento, solo le reconoce a ellos dos el descubrimiento de este síndrome. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué es que se da? Este es un síndrome que afecta el cromosoma 15 paterno, el brazo largo del cromosoma 15, la región 1 de las bandas 1 a la 3. Entonces, hay tres causas principales. La más común de ellas es que hay una deleción de estas áreas, o sea, en el brazo largo de la región 1 de las bandas 1 a la 3, es como que si se hubieran borrado del cromosoma 15 paterno. Entonces la falta de expresión de estos genes provoca que se desarrolle el síndrome. La otra causa es que hay una duplicación de la información materna, o sea, el cromosoma del padre por algún motivo fue silenciado, entonces el individuo heredó dos copias del cromosoma materno y entonces, pues igualmente la falta de expresión de estos genes por parte del cromosoma paterno provocan que se desarrolle este síndrome. Y por último, la menos común, tenemos un defecto de impronta, o sea, en el cromosoma paterno, en las regiones de las bandas 1 a la 3, por algún motivo, la información de la madre, del cromosoma 15 de la madre, se puso y sobre la información del padre, entonces la información del padre no se presenta y entonces el individuo presenta el síndrome. Pero, o sea, ¿cómo nos damos cuenta de que alguien presenta este síndrome? Pues lo que sucede aquí es que hay una disfunción en el hipotálamo. Entonces, esto es lo que explica los síntomas como, por ejemplo, la hiperfagia que el paciente presenta, o sea, la necesidad insaciable que tiene de comer, también que tiene dificultad para la regulación térmica. Estos pacientes tienden a tener un alto umbral al dolor y tienden a tener también déficits hormonales, sobre todo de la hormona de crecimiento y de las gonadotropinas. Y pues por ende, al haber problemas con la hormona de crecimiento, estos pacientes tienden a ser de baja estatura, a tener baja talla. ¿Y esto por qué se da? Aquí tenemos una vista sagital del hipotálamo. ¿Qué tiene que ver el hipotálamo con todos estos síntomas? Pues en el hipotálamo tenemos los centros de regulación de todas estas funciones. En el hipotálamo se encuentra el centro para el hambre y la saciedad,
se encuentra el centro para la sed, se encuentra el centro para la regulación de la temperatura corporal y también es bien sabido que el hipotálamo se encarga de la liberación tanto de la hormona liberadora de gonadotropinas como de la hormona liberadora de hormona de crecimiento. Entonces, pues al fallar el hipotálamo, al haber defecto en el hipotálamo, el paciente se vuelve susceptible a todas estas manifestaciones antes mencionadas. Entonces, ¿qué es lo que presentan este tipo de pacientes? Pues del momento del nacimiento a los 2 años de edad aproximadamente, el paciente lo que puede presentar, como mencionaba anteriormente, es hipotonía y se le puede hacer difícil el succionar. Entonces, a este tipo de pacientes nos vamos a dar cuenta posteriormente de que se les recomienda que se les coloque una sonda nasogástrica para poder alimentarlos. Luego, a partir de los 2 a los 6 años, este tipo de paciente puede seguir presentando cierto grado de hipotonía y empieza a ser un poco evidente el retraso en el desarrollo. A este tipo de pacientes le empieza a costar valerse por sí mismo y es incapaz de seguir instrucciones. Y empieza a ser también evidente que el paciente tiene retrasos en el crecimiento, en su desarrollo, se empieza a notar que tiene baja estatura. De los 6 a los 12 años, puede haber una ligera hipotonía todavía y el retraso global del desarrollo empieza a ser un poco más marcado. Aquí ya empezamos a ver hiperfagia, ya el paciente empieza a demostrar hiperfagia, o sea, a tener obsesión por comer y puede presentar cierto grado de obesidad también. De los 13 años en adelante, pues el deterioro cognitivo empieza a ser mucho más marcado, también lo va a ser la hiperfagia. Estos pacientes tienden a ser obesos mórbidos, precisamente porque tienden a comer bastante y también se empiezan a presentar o a demostrar los problemas endocrinos, porque como mencionamos, el hipotálamo se encarga de la liberación de la hormona liberadora de gonadotropinas, entonces a este paciente no termina de desarrollar bien sus características sexuales secundarias y puede presentar alteraciones del comportamiento. ¿Cómo diagnosticar? Pues para empezar, se diagnostica con una buena anamnesis y las pruebas que se hacen, que se pueden utilizar, son puramente genéticas. Entonces, se pueden usar simultáneamente análisis de metilación del ADN y matriz combinada oligo-SNP OSA. Lo que sucede en este síndrome es que hay una agregación de grupos metilo a la secuencia de ADN. Entonces, la metilación del ADN, el examen de metilación del ADN, lo que busca es ver la presencia de estos grupos metilos en la cadena del ADN. Y la matriz combinada, puede servir para ver si hay un defecto de impronta, o sea, si los grupos metilo se han intercambiado de lugar para ver si es el caso de que la información materna, pues dicho de cierta forma, terminó en el lugar donde iba la información paterna. Como tratamiento, el tratamiento para este síndrome es multidisciplinario porque se deben tratar varios puntos. Desafortunadamente no existe una cura para este síndrome y cada paciente es diferente, cada paciente es único, entonces lo único que se hace es tratar los síntomas. Del nacimiento a los 2 años, como comentaba anteriormente, se recomienda que se aplique una sonda nasogástrica, que se coloque una sonda nasogástrica para poder asegurar que este recién nacido, este niño, se pueda alimentar y nutrir de forma adecuada. Luego, a partir de la infancia, la adolescencia y el resto de la edad adulta, se recomienda supervisar estrictamente la ingesta diaria de alimento de este paciente y se sugiere que vaya de acuerdo a su peso y su estatura. También se recomienda que se inicie lo más pronto posible tratamiento con hormona de crecimiento. También se le recomienda a este paciente, se le incita a que haga actividad física para ayudar a evitar
el desarrollo de una obesidad mórbida. Y también se le sugiere a la familia que inscriban a este paciente en programas especializados para ayudar a su desarrollo y a su educación. Eso ha sido todo por mi parte el día de hoy. Muchas gracias.